Bueno, continuamos con el tema número 8 relativo a la relación jurídica tributaria. En las últimas sesiones hemos venido revisando lo relativo a em, em, los sujetos de la relación jurídica tributaria, en particular lo que tiene que ver con el sujeto activo, con el sujeto pasivo. Y en la última clase habíamos iniciado el examen de la otra categoría que comprende el concepto de sujeto pasivo. A manera de repaso, el concepto de sujeto pasivo tiene un carácter dual y comprende a los contribuyentes, respecto de quienes se verifica el hecho imponible y que son deudores de de una deuda propia, y los responsables, que son aquellas personas que sin tener el carácter de contribuyentes están obligados a cumplir con las obligaciones de aquel, de manera que pagan una deuda de un tercero, una deuda ajena. En este sentido, la principal consecuencia del carácter de tercero responsable, y les había dicho que aunque en el Código Orgánico Tributario íbamos a encontrar la referencia a responsables a seca, a mí me gustaba añadir el término tercero responsable para ilustrar la relación de estos sujetos que son ajenos a la verificación del hecho imponible, constituye un otro en relación con la relación jurídica tributaria. Sin embargo, por mandato de la ley, están obligados a cumplir con las obligaciones atribuidas a eso. De manera que, por tratarse de nuevo de una deuda ajena, tienen el derecho de resarcimiento, de reembolso respecto a estas cantidades. Señala el artículo 26 del Código Orgánico Tributario em, em, que el responsable tendrá derecho a reclamar al contribuyente o del contribuyente el reintegro de las cantidades que hubiese pagado por él. Y en el artículo anterior teníamos la definición legal de responsable, según la cual son los sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyente, deben, por disposición expresa de la ley, cumplir con las obligaciones atribuidas a, eh, a estos. Mm, en consecuencia, habíamos dicho también en la clase del día lunes, o habíamos destacado algunas de las características esenciales de esta categoría de sujetos pasivos. En primer lugar, su responsabilidad, la de los terceros responsables o responsables, tiene su fuente en la ley. De manera que encontramos otra importante manifestación del principio de legalidad tributaria, según el cual este carácter de responsable solo puede recaer en cabeza de aquellas personas que hubiesen sido designadas como tales por un instrumento de carácter legal. Fíjense ustedes que esta designación o esta atribución no constituye una manifestación, eh, no constituye un acto discrecional, no constituye un acto arbitrario de, de la administración, sino que tiene necesariamente, forzosamente, que tener su fundamento en un texto o una disposición de carácter legal. La segunda de las características es que
este tercero responsable debe tener una especial vinculación con el contribuyente que le permita su resarcimiento. De alguna manera debe haber algún contacto, alguna proximidad, y no me refiero obviamente a una proximidad física, sino con razón de situaciones negociales, familiares o personales, que le permita al tercero responsable obtener el resarcimiento de las cantidades pagadas. Y vimos igualmente en la clase del día lunes que este tercero responsable no tiene el carácter de agente del fisco, no tiene el carácter de funcionario público. Sigue siendo un agente privado, en el caso de que sean particulares, no tiene la condición de funcionario público, sino que precisamente esa proximidad, esa especial vinculación a la que antes me refería con el contribuyente, la que justifica, fundamenta esta designación como responsable. En este sentido, vamos ahora a examinar los distintos tipos de responsabilidad. En el marco del Código Orgánico Tributario, nosotros podemos identificar al menos tres tipos distintos de responsables. La primera categoría son los denominados responsables propiamente dichos. Después tenemos a los responsables solidarios y luego a los responsables directos en su carácter de agente de percepción o retención. Repito, en el contexto del Código Orgánico Tributario y en el contexto venezolano podemos identificar tres tipos distintos de responsabilidad. Primero, los responsables propiamente dichos. En segundo lugar, los responsables solidarios. Y en tercer lugar, los responsables directos, bien sea en su carácter de agentes de percepción o retención. Examinemos entonces individualmente cada una de estas categorías. Los responsables propiamente dichos son aquellos sujetos pasivos, obligados por disposición de una ley a cumplir con la obligación tributaria y con los deberes formales en lugar y en sustitución del contribuyente. Quisiera llamar la atención, insistir, resaltar en esta última elemento, en que estos responsables en particular, y esto es importante para distinguirlos de otros, cumplen las obligaciones materiales y las obligaciones formales en lugar y en sustitución del contribuyente. Y de alguna manera quisiera que ilustrarlo o exponiéndolo de esta manera. Este tipo de responsables sustituye, deja fuera del escenario, deja fuera del estrado a los contribuyentes. Fíjense que hay un traslado completo de las responsabilidades respecto de este tipo de responsable. Se trata entonces de un régimen particular de responsabilidad que en nuestro derecho a estos responsables se les denomina, por eso, responsables propiamente dichos, porque ellos no están al lado del contribuyente, ellos sustituyen al contribuyente. En este sentido, este rol de lo que nosotros llamamos responsables propiamente dichos se identifican en otras legislaciones, particularmente en España, con el nombre de sustitutos. ¿Por qué? Porque saca del juego al contribuyente y la atención respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales recae entonces en este responsable propiamente dicho o sustituto, como se le denomina en la legislación española. De manera que este responsable propiamente dicho queda obligado a determinar y enterar los montos
de la obligación tributaria, cumplir con los deberes formales, presentación de las declaraciones, emisión de la factura y otros deberes formales. En este sentido, el legislador reemplaza desde el inicio, ab inicio al contribuyente. Como le dije, lo saca del juego, lo reemplaza, lo sustituye. De manera que el responsable, que es ajeno al hecho imponible, desplaza al propio contribuyente. Y quisiera que se llevara un poco esta idea, que es que el responsable propiamente dicho no está al lado del contribuyente, no está junto al contribuyente, sino que está en lugar del contribuyente. Y aquí es la característica más importante de esta figura de naturaleza subjetiva de la relación jurídica tributaria. No son muchos los casos de responsable propiamente dicho. Yo voy con las limitaciones de esta pizarra virtual de Zoom, tratar de ilustrarle el régimen de responsabilidad propiamente dicho, más paradigmático en el contexto tributario venezolano. En este sentido, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para, para utilizar el whiteboard, la pizarra blanca de Zoom, para poderles em, explicar eh, esta situación. Eh, y para eso, les voy a rogar que tratemos de prestar la mayor atención posible en el sentido de que em, 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 voy a introducir un tema vinculado a el impuesto al valor agregado para poder explicar este régimen. Lo primero es una explicación introductoria del impuesto al valor agregado. Les he comentado que el examen individualizado de los tributos más importantes, lo veremos luego que hayamos repasado estos conceptos más dogmáticos del derecho tributario. Pero es importante que yo les haga esta explicación previa. Imaginemos que tenemos una empresa A que se dedica a prestar servicios de informática. Esta empresa A le presta un servicio de informática a una empresa B. Empresa A y B están ubicadas físicamente en Venezuela. De manera que la empresa A le presta un servicio de informática a la empresa B y con ocasión a esa prestación de servicio le factura a la empresa B sus honorarios profesionales, digamos 100 unidades monetarias. Aparte de facturarle esas 100 unidades tributarias, la empresa A en su factura comercial está obligado a determinar el IVA por concepto de esa operación. Y seguramente ya ustedes pueden tener en la cabeza muchas de las facturas que habrán recibido. De manera que el total a pagar por la empresa B es 116, 100 por concepto de honorarios profesionales y 16 a cargo del IVA. De manera que la empresa B hace una transferencia electrónica de fondos a la empresa A por honorarios profesionales e IVA. ¿Por qué? Porque el hecho imponible del impuesto a valor agregado es la prestación de servicios de cualquier naturaleza, donde lo principal sean las obligaciones de hacer.
¿Ok? Ahora vamos a cambiar los elementos de el planteamiento. Ahora tenemos una empresa A que está ubicado fuera del territorio venezolano, digamos España, y tenemos la misma empresa B que está ubicada en Venezuela. ¿Ok? A los fines de la ley del IVA, constituye hecho imponible la prestación de servicios y agrega la ley del IVA en un elemento que analizaremos en su oportunidad vinculado a la territorialidad, que se consideran de fuente territorial y grabados en Venezuela los servicios que sean prestados o ejecutados en el exterior cuando sean aprovechados o utilizados en el país. En este caso, la empresa la empresa B contrata un servicio igual de informática, de computación a la empresa A. La empresa lleva a cabo esos servicios fuera del territorio venezolano, en España. Sin embargo, a los fines de la ley del IVA, se considera que cuando los servicios sean aprovechados o utilizados en el territorio nacional, es decir, en Venezuela, esos servicios van a ser grabados en el país. Ahora bien, con ocasión a ese servicio, la empresa A, igual que en el caso anterior, factura sus honorarios profesionales. Y para simplificar la explicación, supongamos que cobra igualmente 100 unidades tributarias por honorarios profesionales. Ahora bien, de conformidad con el planteamiento de la territorialidad en materia del impuesto al valor agregado, estos servicios estarían sometidos al impuesto y estarían grabados con la alícuota general. Sin embargo, el prestador del servicio no se encuentra ubicado en Venezuela, como en el caso previamente explicado, se encuentra fuera del territorio venezolano. Y como ustedes saben, las leyes solo aplican en el ámbito espacial del país que tiene jurisdicción para crearla, de manera que las disposiciones de la ley de impuestos al valor agregado venezolana no tendrían virtualidad aplicativa en España. Esta compañía A no estaría obligado a determinar y cobrar el IVA previsto en la legislación venezolana. Entonces, bueno, surge la pregunta, ¿cómo hacemos para que el hecho imponible de la ley del impuesto agregado, donde dice que los servicios, incluso cuando sean prestados en el exterior, pero aprovechados o utilizados en Venezuela, se han grabado, surge una, si lo dejáramos la explicación hasta aquí, veríamos que hay una gran imposibilidad material y jurídica de poder cobrar el IVA correspondiente a este hecho imponible. Precisamente para lograr la recaudación tributaria respecto a este caso, la ley del IVA designa como responsable propiamente dicho a el receptor del servicio ubicado en Venezuela, en este caso B. De manera que B, cuando le llegue la factura de A correspondiente a los 100 unidades monetarias por los honorarios profesionales, ella va a autodeterminarse el impuesto, va a autoliquidarse el impuesto al valor agregado y le va a pagar los 100 unidades monetarias, $100, digamos, a la compañía A y va a sacar $16, obviamente con su equivalente moneda de curso legal en Venezuela, el bolívar, y se los va a entregar a los amigos de los chalecos rojos, a el CENIAT. Quiero que recuerden el caso anterior, donde el obligado al cumplimiento de la obligación tributaria era la compañía A, ¿se acuerdan? La compañía A recibía los $100 más los 16 del IVA y ella era la que estaba obligada a determinar el impuesto y luego a declararlo al señal. Como no es el caso que la prestación lo haga la prestación de servicio la realice una compañía en Venezuela,
La regla en materia tributaria, en este caso la regla en materia del impuesto al valor agregado, es que el contribuyente, que sería A en ambos casos, desaparece, sale del juego, es sustituido por un tercero, en este caso B, quien está obligado a declarar la operación en CENIAT y pagar el impuesto respectivo como si ella hubiese sido la que prestó el servicio. Fíjense que la compañía B es la receptora del servicio, no la prestadora del servicio. Si esta operación hubiese tenido lugar en Venezuela, ella únicamente estaba obligada a pagar los 100 más los 16. Ahora hay un cambio. Eh, Se sustituye al contribuyente A, sale del juego, desaparece de la escena y las responsabilidades del cumplimiento de esta obligación en materia del impuesto al valor agregado se trasladan a la compañía B, que si hubiese sido una operación local estaría ajena a el hecho imponible por la prestación del servicio. Fundamentalmente porque la compañía B no presta ningún servicio, recibe un servicio por parte en ambos casos, de la compañía A. Entonces, este régimen de responsabilidad se encuentra previsto en la ley del impuesto a el valor agregado, eh, cuando se señala lo siguiente. Déjenme buscar la ley para que lo puedan leer en función de la ley. Señala el artículo 9 de la ley de impuesto al valor agregado lo siguiente: son responsables del pago del impuesto las siguientes personas. Fíjense que arranca la norma legal hablando de responsabilidad, no de contribuyentes, habla de responsabilidad. Son responsables del pago del impuesto las siguientes personas. Dice el numeral 1, el adquirente de bienes, muebles y el receptor de servicios cuando el vendedor o el prestador del servicio no tenga domicilio en el país. Fíjense que si esto hubiese un servicio local, correspondería al vendedor o al prestador de servicio determinar el IVA. Pero como no está ubicado territorialmente en Venezuela, esa responsabilidad se traslada o se atribuye al adquirente del bien y del servicio. Este artículo número 9 de la ley del impuesto al valor agregado constituye entonces la representación del primero de los supuestos o de los tipos de responsabilidad. Responsables propiamente dicho. Característica fundamental: el contribuyente sale del juego. El responsable no está al lado, no está junto al contribuyente, no, desplaza, está en lugar de ese contribuyente, como lo acabamos de ver en los casos de la ley del impuesto al valor agregado. Para este tipo de responsabilidad de los responsables propiamente dichos, descansa fundamentalmente en un tema de control fiscal. Volvamos nuevo a nuestro ejemplo paradigmático. ¿Cómo logramos que alguien, eh, cómo logramos que alguien que
que no está en Venezuela, que no está obligado por la legislación venezolana, pueda, podamos recaudar el IVA correspondiente a esa operación. Bueno, tenemos que buscar a alguien que lo sustituya, alguien que asuma ese papel de contribuyente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, designamos entonces a un tercero. eh, eh, ese tercero, eh, fíjense que aquí podemos verlo, una de las características que antes destacamos, ese tercero tiene una relación con el propio contribuyente. En este caso, la compañía B era la receptora del servicio, por eso se le atribuye ese carácter. Fíjense que esa cercanía, esa vinculación, en este caso de carácter comercial, es la que justifica esa designación. Entonces, el régimen de responsabilidad propiamente dicho descansa fundamentalmente en un tema de control fiscal. Es uno de los mecanismos, no quiero decir que es el único, pero es uno de los mecanismos para que la administración pueda recaudar el tributo en situaciones como a las que acabo de mencionar. Vamos ahora a revisar el siguiente caso, que es el de los responsables solidarios, y para esto vamos a estar examinando el Código Orgánico Tributario. Los responsables solidarios son terceros que son ajenos a la relación jurídica tributaria. Creo que cuando hablo de ajeneidad, de ajeno, todo el mundo queda claro que este señor, este responsable solidario, cuando digo que es ajeno a la relación jurídica tributaria, lo que estamos diciendo es que respecto de él no se verifica el hecho imponible. De manera que el tercero responsable, ajeno a la relación jurídica tributaria, pero por tener una especial vinculación con el contribuyente, por disposición de la ley, está llamado a cumplir con la obligación tributaria que le correspondería al contribuyente. Fíjense que aquí hay un elemento adicional, que hay una especial vinculación con el contribuyente. Ahora bien, en comparación con los responsables propiamente dicho, el responsable solidario no saca del juego al contribuyente, no desplaza al contribuyente, no sustituye al contribuyente. En este caso, el de la responsabilidad solidaria, este sujeto está al lado del contribuyente con el carácter de sujeto pasivo de una deuda ajena. El contribuyente se mantiene en la relación, no desaparece. Se trata de dos vínculos autónomos, el del contribuyente y el de el responsable. En este sentido, el artículo 28 del Código Orgánico Tributario y el último párrafo del artículo 51 hacen una enumeración de algunos de los supuestos de responsabilidad solidaria. Sin embargo, las leyes creadoras de los tributos pudiesen establecer un régimen de responsabilidad distinto a el previsto en estas normas del Código Orgánico Tributario. Se trata de una cláusula abierta que no está, que lo que quiero decir es que estos responsables establecidos en el artículo 28 no son todos los responsables solidarios que pudiésemos nosotros identificar en el contexto de la legislación venezolana. Vamos a examinar entonces el contenido del artículo 28, disculpen, de el Código Orgánico Tributario.
Ok, am, em, señala el artículo 28 del Código Orgánico Tributario lo siguiente: son responsables solidarios. Fíjense de nuevo que el código ya de plano, de entrada, identifica esta categoría de responsabilidad. Luego, el Código Orgánico Tributario alude al alcance de este régimen de responsabilidad. Dice que son responsables por tributos, multas y accesorios de los bienes que administren, reciban y dispongan. Y a renglón seguido, entonces tenemos los supuestos eh, de responsabilidad que vamos a leer a continuación. El numeral 1 del artículo 28 señala que son responsables solidarios los padres, los tutores y los curadores de los incapaces y de las herencias yacentes. Este artículo es interesante porque lo podemos conectar con otro de los elementos de subjetivos de la relación jurídica tributaria. Y es que el carácter de contribuyente no depende ni de que exista personalidad jurídica conforme al derecho común, ni a la capacidad negocial conforme a el derecho civil. Fíjense que en estos casos, padres, tutores y curadores responden solidariamente por los tributos que se causen y que estén vinculados a sus hijos menores de edad, en el caso de los tutores, aquellos respecto del cual ejerzan un régimen de tutoría, y lo propio con los curadores. En ambos casos, capaces desde el punto de vista negocial, conforme al derecho civil, pero esa incapacidad negocial conforme al derecho civil no implica, no comporta que no tengan el carácter de contribuyentes de acuerdo con las normas tributarias. Simplemente pongamos un ejemplo. Imaginemos que un niño recién nacido recibe un importante legado o una donación por parte de un familiar lejano. Imaginemos que esa donación está constituida por un edificio de oficinas ubicado en la Quinta Avenida de Nueva York, en Manhattan. Ese edificio está alquilado, las oficinas están arrendadas y producen importantes ingresos. Bueno, esos ingresos están grabados con el impuesto sobre la renta en Venezuela, en cabeza de ese menor de edad. Sin embargo, él no está en la posibilidad ni jurídica ni material de poder determinar, declarar y pagar ese tributo, por lo cual esa responsabilidad va a recaer entonces en el padre. El segundo de los supuestos, conforme a este artículo 28 del Código Orgánico Tributario, tiene que ver con los directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad jurídica. Fíjense entonces que ahora esta responsabilidad recae en esta responsabilidad de las personas morales o de las personas jurídicas, va a recaer respecto a las personas naturales que tengan facultades para administrar o llevar a cabo los negocios de estas personas morales. Incluso esta responsabilidad abarca a entes, abarca a cualquier ente con personalidad reconocida. De manera que, en principio, ya veremos ya nos referiremos a las limitaciones de este régimen de solidaridad que aplican para cualquiera de estos supuestos. El director, el gerente, el administrador, el representante, digamos, no sé, Yumi de Venezuela,
o pedidos ya de Venezuela, su presidente, su gerente, el señor de finanzas, sería responsable del pago de los tributos que le que le correspondan a esa persona jurídica. El número 3 es similar al anterior, establece una responsabilidad en los que dirijan, los que lleven a cabo los negocios, pero ya no ya ni siquiera de personas morales, sino de cualquier ente, aun cuando carezca de personalidad jurídica. Y aquí de nuevo volvemos a la autonomía del derecho tributario, la prevalencia del fondo sobre la forma y de que el carácter de contribuyente puede recaer incluso en entes que no tengan personalidad jurídica conforme al derecho común o al derecho civil. El numeral 4 tenemos a los mandatarios respecto de los bienes que administren o dispongan. Supongamos entonces que em, em, uno de mis clientes em, em, me otorga un poder para vender una de sus propiedades, digamos una planta industrial ubicada en Guarenas. Esa planta, con ocasión a ese poder, se vende esa planta, suscribo los contratos respectivos por cuenta de mi mandatario, recibo el pago del precio, le entrego el pago del precio al mandante o al poder dante, y esa venta se efectúa por un monto superior al costo de adquisición, lo cual representa una ganancia o una utilidad en esa operación. Ahora bien, resulta que el poder dante, el mandante, no cumple con su obligación de declarar y pagar el impuesto sobre la renta derivado de la ganancia que obtuvo en esta transacción. En este sentido, el Código Orgánico Tributario atribuye una responsabilidad solidaria al mandatario, al apoderado, respecto de los bienes que administren o dispongan. En el numeral 5 se refiere de los síndicos y liquidadores de las quiebras, los liquidadores de sociedades y los administradores judiciales o particulares de sucesiones, interventores o interventores de sociedades y asociaciones. De manera que los síndicos y liquidadores también tienen un carácter de responsables solidarios. Los socios o accionistas de sociedades liquidadas, fíjense que este régimen incluso es mucho más amplio que el régimen del derecho mercantil. En principio, los accionistas responden hasta el monto del capital suscrito. Sin embargo, en materia tributaria, esa responsabilidad se amplía exponencialmente porque ellos, los socios o accionistas de las sociedades, pueden responder por las obligaciones tributarias de las entidades donde ellos tenían una inversión que no está limitada o no es proporcional al monto de la inversión en el capital social. Es decir, yo pude haber invertido $10,000 en una compañía. Sin embargo, si las deudas tributarias de esa compañía son $100,000, mi responsabilidad como accionista no estaría liquidado desde el punto de vista tributario a esos $10,000 de inversión, sino al monto de la deuda tributaria insoluta. Es importante resaltar que este régimen de responsabilidad se activa o se dispara en el caso de que la sociedad esté liquidada. ¿Por qué? Porque si la sociedad no está liquidada, teóricamente, el CENIA pudiese hacer gestiones de cobro, liquidar activos, bienes de la compañía para satisfacer su obligación tributaria. Recordemos que el derecho de la administración tributaria no es a las cosas, es a satisfacer una deuda de contenido pecuniario. De manera que el CENIAT, a través de los
los procedimientos previstos en el propio Código Orgánico Tributario, pudiese efectuar la determinación tributaria de la sociedad no liquidada, determinar el tributo resultante, establecer las multas e intereses moratorios, y si la sociedad no paga la obligación, acuérdense que en principio esa obligación, en principio no, esa obligación es en cabeza de la propia sociedad, liquidar bienes de aquella para satisfacer su deuda tributaria. Y este régimen de responsabilidad a los socios o accionistas se activa cuando ya la sociedad esté liquidada. Y bueno, creo que es bastante clara por qué obra el Código Orgánico Tributario de esta manera. Y bueno, y es que al estar la sociedad ya liquidada, ya no hay activos, ya no hay bienes, ya no hay derechos que puedan ser utilizados por el acreedor tributario para poder satisfacer el crédito que tiene contra la entidad de que se trate. Luego tenemos, eh, em, señala lo que les mencionaba anteriormente, los demás regímenes de solidaridad que establezcan las leyes tributarias. De manera que en las leyes tributarias pudiésemos encontrar otros supuestos de responsabilidad tributaria distintos a esto. Se trata de un números apertus, una cláusula abierta. Estos 6 numerales del artículo 28 no constituyen la totalidad de los supuestos de responsabilidad eh, eh, no constituyen todos los regímenes de responsabilidad previstos en el ordenamiento tributario venezolano. Ahora bien, es importante establecer que un elemento de capital importancia, de extrema importancia, y es que este régimen de responsabilidad, tanto los que acabamos de ver en el Código Orgánico Tributario como los que puedan estar previstos en otras leyes, requieren de una situación de hecho calificada. ¿Qué significa esto? Que requieren de una situación de hecho calificada. Pues como voy a volver a compartir la pantalla, la responsabilidad de estos terceros se deriva de que administren, reciban o dispongan de bienes del contribuyente. De manera que si no existe esa administración, esa gestión o esa disposición de bienes del contribuyente, no se activaría ese régimen de responsabilidad. Y por otro lado, vamos a leer en unos momentos cuál es el alcance, el tope de ese régimen de responsabilidad que está previsto en el parágrafo primero del mismo artículo 28, donde alude que ese régimen de responsabilidad no es ilimitado, sino que está referido al valor de los bienes y que el valor de esos bienes constituye precisamente el límite de su responsabilidad. Voy a compartir pantalla con ustedes para revisar en el Código Orgánico Tributario ambas disposiciones. Señala entonces el artículo 18 que ese régimen de responsabilidad deriva o se verifica o nace en atención a que estos responsables solidarios
tengan bienes del contribuyente que administren, reciban o dispongan. Si a mí me otorgan un poder volvamos al ejemplo del poder, para vender un poder general que incluye que incluye la compra y venta de bienes inmuebles, pero nunca se me encomendó, se me hizo un encargo de vender un determinado bien, eh, o no participo en la operación de venta de ese bien inmueble, volvamos al caso de la planta industrial, bueno, yo podré tener el carácter de apoderado, de mandatario del contribuyente, pero no se activaría el régimen de responsabilidad en la medida que yo no administro, no recibo o no dispongo ningún bien. Por eso es importante aclarar, enfatizar que no se trata de un régimen de responsabilidad solidaria. Pero se trata de un régimen de responsabilidad automática. Aquí no hay automaticismo. Se refiere que el responsable administre, reciba o disponga bienes del contribuyente. Volvamos al caso de el menor. Si ese menor no recibiera ningún legado, si no recibiera ninguna donación, no habría activación del régimen de responsabilidad en cabeza de su padre o tutor o curador. Luego tenemos una norma muy importante donde limita el alcance de este régimen de responsabilidad, de alguna manera lo achica, lo constriñe en beneficio de los propios responsables solidarios. Señala el parágrafo primero de este artículo 28 que la responsabilidad establecida en este artículo se limitará al valor de los bienes que reciban, administren o dispongan. Supongamos entonces que yo vendo un inmueble por instrucciones de un mandatario por $100,000. Pero ese contribuyente, además de tener esta operación inmobiliaria, tiene otros negocios, otras transacciones que han generado una deuda tributaria por concepto del impuesto sobre la renta, digamos, de $600,000. Bueno, la circunstancia que yo sea apoderado y que sea responsable, solidario, no implica que yo esté obligado a cumplir con la obligación de los $600,000 de ese contribuyente maula o moroso. Mi responsabilidad va a estar limitada exclusivamente al valor de los bienes que yo recibí. Supongamos que, para simplificar el ejemplo, supongamos que ese bien cuesta $100,000. Bueno, mi responsabilidad solidaria está en $100,000. ¿Qué significa en términos prácticos? Y de nuevo, tratando de enlazar con los conceptos generales, que si yo pago $100,000 por ese cliente que me encomendó esta operación mobiliaria respecto a la cual no pagó el impuesto, en caso de que yo sea requerido por el CENIAT para el pago de esta obligación y me encuentre forzado a cumplir el régimen de responsabilidad, yo tengo el derecho de dirigirme al contribuyente y solicitarle, mira, poder dante, mira, pajarito, tú no pagaste el impuesto. Yo lo tuve que pagar por ti, reembolsame el impuesto más cualquier daño asociado al pago de ese impuesto que hice en tu nombre. A eso alude el régimen de responsabilidad previsto. Entonces, dos normas importantes que actúan eh, armónicamente. Primero, ese régimen de responsabilidad no es automático. ¿En qué sentido? Eh, que requiere que el responsable reciba, administra o disponga bienes de el contribuyente, y en el otro sentido, que esa responsabilidad no es respecto de todas las deudas que pudiese tener ese contribuyente, sino exclusivamente respecto del valor de los bienes
que gestionaran los responsables solidarios. Finalmente, deberíamos mencionar una norma, un aspecto de este régimen de responsabilidad que resulta bastante censurable, que ha sido criticado por la doctrina tributaria venezolana, y es que de acuerdo al Código Orgánico Tributario, para que se active este supuesto de responsabilidad, no es necesaria la culpabilidad del contribuyente, del representante, perdón, no es necesaria la culpabilidad del representante. El presidente de la compañía ha podido obrar como el mejor padre de familia, es decir, actuó sin culpa y sin dolo, y a pesar de que haya actuado como el mejor padre de familia, la ausencia de culpabilidad o la ausencia que no sea necesaria la culpabilidad implica que ese representante, ese presidente, en el ejemplo que estamos poniendo, se ve obligado a responder por las obligaciones de la compañía que presidió o que preside. De manera que se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva. El responsable puede haber actuado transparentemente, legalmente, sin haber incurrido en dolo o culpa. Sin embargo, el simple incumplimiento por parte del contribuyente activa el mecanismo de responsabilidad. Vimos en la primera parte de este artículo, simplemente lo menciono para ir cerrando la clase del día de hoy, que este régimen em, 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 este régimen de responsabilidad comprende no solamente los tributos, sino las multas y los accesorios. Cuando hablamos de los representantes, por ejemplo, en el caso de las compañías anónimas, esos representantes pueden ser legales o convencionales, es decir, pueden ser aquellos que prevea el Código de Comercio o el Código Civil, o aquellos que estén previstos en los estatutos o en los documentos constitutivos del ente de que se trata. Y aunque no lo vimos, lo vamos a leer de seguida. El parágrafo segundo del artículo 28 señala que subsiste la responsabilidad de los que administran sociedades con independencia de la vigencia de su representación. Es decir, digamos que yo fui presidente de, no sé, DirecTV hasta el año 2018. En el 2018 cesó mi representación, nombraron un nuevo presidente, un nuevo vicepresidente, un nuevo consultor, cualquiera que haya sido mi cargo. Y respecto, eso es en el 2018, pero en el 2020 levantan un reparo en el 2020 la CENIAT fiscaliza uno de los ejercicios durante los cuales yo fui presidente y levanta un reparo. Imaginemos que levanta un reparo del ejercicio 2017. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que independientemente que para que el momento cuando se verifica o se levanta este reparo que implica un impuesto causado y no pagado a cargo de DirecTV, estamos hablando del año 2020, la circunstancia que para ese momento haya cesado mi representación de la compañía no implica que se esté eximido del régimen de la responsabilidad. Esa responsabilidad va a subsistir con independencia de la vigencia de la representación. Es decir, si se trata de un reparo de un ejercicio en el cual yo era presidente, yo voy a ser responsable, independientemente que para el momento en que ese reparo se ha levantado, ya no tenga ninguna vinculación estatutaria, convencional con
el contribuyente. Veamos para finalizar la clase del día de hoy el contenido del parágrafo segundo del artículo 28 del Código Orgánico Tributario. Señala el parágrafo segundo lo siguiente: subsistirá la responsabilidad a que se refiere este artículo respecto a los actos que se hubiesen ejecutado durante la vigencia de la representación o del poder de administración o disposición, aun cuando haya cesado la representación o se haya extinguido el poder de administración o disposición. Precisamente a eso alude el régimen que habíamos comentado previamente. Daily tiene aquí un comentario. Efectivamente, las sociedades de hecho, por ejemplo, los que dirijan una sociedad de hecho, pudiesen ser responsables, independiente que aquella no tuviese personalidad jurídica. Precisamente, esto es una manifestación, como Daily anota en el chat, de la autonomía científica del derecho tributario. Pedro Montilva dice que algo se estaba interrumpiendo en la comunicación. La verdad es que posiblemente sea un tema de la señal. Hubo un micrófono abierto que apagué unos minutos atrás. Espero que se haya subsanado el inconveniente. Si hay alguna pregunta o duda antes de concluir la clase de hoy, pueden hacerla a viva voz para facilitar el tema. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día miércoles de la semana que viene para continuar con terminar el tema de responsabilidad y completar los aspectos que nos faltan del tema número 8. Felices carnavales. Vale, profe, que esté bien, pues. Igual. Hasta luego.